Efectivamente, la casta tiene miedo. Solo para mencionarles, si de acá al 22 de octubre mejoramos nuestra fiscalización y si logramos que más gente vaya a votar, no les quede ninguna duda que vamos a tener un ¡viva la libertad! Pero más allá de eso, por favor. de lo que hoy le quiero hablar es de nuestra visión y de lo que creemos que es la salida. Quiero agradecer también a cada uno de los miembros de mi equipo, cada uno de estos gladiadores que luchan por las ideas de la libertad, y hoy, frente a las dudas que ponen y demás, quiero que conozcan al que va a ser el presidente del Banco Central de la República Argentina y que nos va a hablar, el doctor Emilio Campos. Doctor Emilio. La historia te va a recordar como el que terminó de asesinar la inflación. ¡Viva la libertad, carajo! Básicamente, entonces, la idea es tratar de explicar la decadencia argentina y ahí vamos a tener las bases sobre cómo salir. Vamos a presentar la lógica de nuestro modelo y a partir de ahí dar algunos lineamientos de lo que va a ser nuestro gobierno. Desde nuestra posición, la decadencia argentina, que arrancó hace poco más de 100 años con el primer populista llamado Hipólito Yrigoyen, que contaminó del socialismo a la Argentina y que como a un sapo nos pusieron a hervir y están ahora matando al país directamente. Porque de ser el país más rico del mundo a inicio del siglo XX, hoy somos 140 al tipo de cambio paralelo, tenemos 40% de pobres, 10% de indigentes, con el agravante de que Argentina, siendo un país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, con una presión fiscal en el campo del 70%, quiere decir que el Estado se lleva el alimento de 280 millones de seres humanos y en Argentina hay 5 millones de argentinos que no les alcanza para comer. Por lo tanto, quiero que me expliquen para qué sirve el Estado presente si no es para hacer ricos a los políticos y pobres a los argentinos de bien. En ese sentido, la base de este modelo decadente, al cual la casta se abraza y trata de defender este modelo nefasto con uñas y dientes, tiene una génesis en una frase que dice que donde hay una necesidad nace un derecho. Ahora, el problema radica en que las necesidades son infinitas y que los derechos hay que pagarlos. Y el problema es que si hay que pagarlos hay que buscar los recursos y esos recursos son finitos. En ese conflicto que existe entre las necesidades infinitas y los recursos finitos, ese problema la economía ya lo resolvió. Es decir, afuera del paraíso la solución es el capitalismo, la economía de libre empresa, el único modelo exitoso a lo largo de la historia de la humanidad.
donde con la propiedad privada y mercados libres, eso conduce al máximo bienestar. En este sentido, esta solución que los economistas conocemos desde hace tiempo, inmortalizada por Adam Smith con la idea de la mano invisible y sustentada científicamente por Hayek en su trabajo El uso del conocimiento en la sociedad, sabemos que cada uno de nosotros, guiado por nuestro propio interés, conduce al máximo bienestar general. Sin embargo, a los políticos esa solución no les gusta. A ellos les gusta la mano opresora del Estado, es decir, corregir los resultados de la economía por la fuerza, por la violencia. Y la contracara de eso es una política fiscal alocada que se manifiesta en déficit fiscal. Y el problema es que el déficit fiscal tiene que ser financiado. Entonces, los políticos delincuentes lo primero que hacen básicamente es endeudarse. ¿Por qué endeudarse? Endeudarse probablemente sea una de las formas más inmorales, perversas y sucias que usa la política para financiar el déficit. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad la deuda son impuestos futuros. Y esto quiere decir que la fiesta de hoy se la estaríamos pasando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos y a gente que quizás todavía ni siquiera nació. Gente que no se puede defender de este tipo de acciones, gente que no vota, gente que no tiene defensa frente a esta atrocidad de que nosotros hagamos una fiesta y ellos la tengan que pagar. De hecho, es tan así que una de las cosas que sugerí para bajar el nivel de violencia en los partos es que, si es necesario que el nene llore, en lugar de pegarle un chirlo, cuando nace le muestren lo que nace de viejo. Va a llorar que la cagada. Obviamente, frente a esa situación, llega un momento que nos quedamos sin financiamiento. Y cuando nos quedamos sin financiamiento, los políticos no corrigen. ¿Qué hacen entonces? Recurren a esa institución nefasta llamada Banco Central de la República Argentina. Que dicho sea de paso, yo les diría que hay 4 categorías de bancos centrales. Están los bancos centrales malos. Supongamos, por ejemplo, si yo le dijera, bueno, a lo largo del siglo XXI, ustedes tienen un banco central que les hizo perder la mitad de sus tenencias monetarias, porque generó a lo largo de estos años 100% de inflación. ¿Cómo considerarían ese banco central? Malo. Bueno, ese banco central se llama Reserva Federal, o sea, el Banco Central de los Estados Unidos. Imagínense en qué categoría están los de Sudamérica. Muy mal. Después están los bancos centrales de los impresentables. Y después está el Banco Central de la República Argentina. Emilio Serrano, por favor. En ese sentido, vean que antes de que existiera el Banco Central, en 1935, la inflación en Argentina era del 0,9% anual. Después, cuando se creó en 1935, se lo creó mixto, mitad del sector privado, mitad del sector público por 40 años. Es decir, en 1975 deberían haberlo cerrado, cosa que no se hizo. Además nació en base a una estafa, pero no solo eso, sino que además, dicho sea de paso, uno de los responsables de la creación de esa estafa se llama Federico Pinedo. Digo, decía el abuelo de uno de los que está esquemas, no sé, agrupaciones que compiten. Lo que pasa es que nada, como viene tercero y cómodo. Así
que si quieren hablar del Banco Central, digamos que empiece a repudiar a su abuelo, por lo menos. Pero no solo eso, sino que además la inflación saltó en ese periodo al 6%, un número muy alto para los registros de la época. Después, en 1946, Farrell lo nacionalizó y a partir de eso hasta el año 1991, que fue cuando ocurrió el repudio de la moneda, la inflación promedio fue del 250% anual. Le quitamos 13 ceros a la moneda y tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra, hasta que llegó el mejor presidente de la historia argentina, que fue Carlos Saúl Menem, y lanzó la volatilidad. Si bien la inflación durante todo el periodo de la convertibilidad fue del 9%, la gran mayoría de esa inflación se concentró en los primeros 20 meses, entre abril del 91 y enero de 1993, para que a partir de ese momento Argentina empezara a ser el país con menos inflación del mundo. Sin embargo, cuando los políticos se quedaron sin financiamiento, volvieron a intentar llevarse puesto el Banco Central, cosa que hicieron, pero nos dijeron que esta vez iba a ser diferente. Y la realidad es que en los primeros 4 años del régimen K la inflación fue del 10%, en el segundo periodo fue 20%, en el tercer periodo del régimen K fue 30%, con Macri 40%. Hoy la inflación viene viajando a un ritmo del 124% anual si lo miramos en 12 meses, 300% si miramos el dato punta, 370% si miramos la inflación core, 470% si miramos la inflación en alimentos y más del 600% si miramos la inflación medida por el índice mayoristas. Por lo tanto, estamos camino a una hiperinflación. Lo increíble es que alguien defienda que exista el Banco Central. Verdaderamente la locura no es no tener Banco Central, la locura es tenerlo. Y esto se da en un contexto que tenemos un desequilibrio monetario peor que el que teníamos en la previa del Rodrigazo. Recuerden que en el Rodrigazo la inflación se multiplicó por 6 y que básicamente la cantidad de pobres se multiplicó por 5. Ya sería un disparate multiplicar la inflación al ritmo que viene. Imagínense que sería además imposible multiplicar por 5 la cantidad de pobres, porque no nos da ni siquiera la matemática. Por lo tanto, eso nos da un orden de magnitudes de la crisis que tenemos enfrente. A eso le tienen que sumar que tenemos indicadores sociales que son peores que los que teníamos en el año 2001, y como si fuera poco el desequilibrio del Banco Central en términos de relación pasivos remunerados, LELIQs, contra la base monetaria, está en niveles similares a los que teníamos en el primer trimestre de 1989, en la antesala de la hiperinflación. Es decir, por lo tanto, están todos los elementos dados para que tengamos la peor crisis de la historia argentina. Ya sea por si estalla antes o por si nos toca arreglarla, tenemos que tener claro el desafío que tenemos por delante y que gracias a este equipo maravilloso que me acompaña, estamos todos haciendo nuestro mejor esfuerzo para poner a Argentina de pie y para que en 35 años volvamos a ser una potencia mundial. Y obviamente que cuando ocurre el desastre monetario, no queda otra que ajustar las cuentas públicas. Y los políticos siempre hicieron lo mismo. Jamás bajaron el gasto público, porque no se puede tocar nunca el gasto público, pero sí suben los impuestos. Y en ese contexto, es más, miren la inmoralidad de lo que pasó este miércoles pasado. Sucede que bajar impuestos a las ganancias en trabajadores, que no es ganancia,